Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Voy a dar la clase con vos, Andrés. Sí, no hay problema. Primeramente, estábamos viendo la semana pasada lo que era la propiedad, planta y equipo. Entonces, la NIF sobre propiedad, planta y equipo nos decía, nos hablaba sobre primero contabilizar el costo inicial de la propiedad, planta y equipo al costo de compra. Entonces, como nosotros, el valor que nosotros compramos, así contabilizamos el valor de la propiedad, planta y equipo. Obviamente, a esa compra nosotros le podemos añadir los gastos de compra, que si es nacional, entonces aquí los gastos son menores, por ejemplo, el transporte. Pero si estamos hablando de una compra en otro país, una importación, entonces ahí nosotros le tenemos que añadir todos los gastos de importación para determinar el valor de esa propiedad, planta y equipo. Y que al final, después nosotros podemos hacer mediciones posteriores, que ahí ya vamos a usar el valor actual neto, el valor de mercado, para saber cuánto vale esa propiedad, planta y equipo al día de hoy. Y entonces ahí podemos ver la famosa superávit por revaluación, que es cuando, por ejemplo, un terreno o un edificio a la fecha de compra tenía un valor, hoy tiene un valor más alto y ahí podemos tener un superávit por revaluación. También nos decía de los métodos de depreciación y ahí énfasis en que podemos usar los 4 métodos que nosotros ya conocemos: el método de línea recta, el método de unidades de producción, el método de suma dígito de los años y el doble saldo decreciente. Entonces, los 4 métodos que nosotros ya conocemos en contabilidad, la NIF nos dicen, puedes utilizar uno de ellos. Entonces, aquí vamos a refrescar primeramente, acordarnos de los 4 métodos de depreciación, y para eso está un ejercicio que dice: el éxito compra un tractor el cual tiene un costo de 252,000 al contado, el valor residual del tractor es 20,000 y su vida útil es de 8 años. Ese tractor se va a usar, ahí nos dice que el primer año 50,000 horas, el segundo año 55,000, el tercer año 60,000, el cuarto año 53,000, el quinto año 52,000, el sexto 45,000, el séptimo 48,000 y el octavo 37,000 horas. Eso obviamente nosotros ya sabemos que lo vamos a utilizar en el método de las unidades de producción. Por eso nos da esos datos que son necesarios para hacer ese método de depreciación. Entonces aquí nos pide contabilizar la compra de la maquinaria, elaborar la depreciación por los 4 métodos, contabilizar la depreciación por el método de línea recta y contabilizar la venta del tractor que se depreció una vez que se depreció y lo vendemos en 55,000. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es registrar la compra, en este caso de la maquinaria. Entonces aquí tenemos 252,000, es el valor. Ahí nos dice el valor de la maquinaria es 252,000 al contado. Entonces tenemos el IVA acreditable, el 15%, son 37,800. Como es al contado, entonces deducimos el 2%. Retenciones por pagar nos da 5,040 y la salida del banco son 284,760 por la compra de la maquinaria. 252,000 más 37,800 menos 5,040 nos da el cheque de
284.760. Entonces, de esa manera, nosotros registramos la adquisición o la compra de la maquinaria. Entonces, aquí los otros datos, nosotros los necesitamos para calcular los valores de la depreciación con los diferentes métodos. Nos dice valor residual, 20.000 Córdoba. Vida útil, 8 años. Ahí ya tenemos nosotros datos para realizar los métodos de depreciación. Entonces, lo primero era contabilizar la compra de la maquinaria en efectivo. Ya lo hicimos. Lo segundo es elaborar la depreciación por los 4 métodos. Entonces, ahí nosotros tenemos uno a uno aquí los cuadros de depreciación según los métodos. Primero tenemos la depreciación de línea recta. El método de línea recta aquí nos dice una fórmula que es el costo menos el valor residual entre la vida útil en años. O si nosotros lo queremos en meses, es el costo menos el valor residual entre la vida útil en meses. En este caso lo vamos a hacer en años. Entonces vamos a utilizarlo primero. El costo menos el valor residual entre los años. Entonces aquí tenemos a la par 252.000, que es el costo de la maquinaria, menos 20.000, que es el valor residual, entre 8, porque la vida útil es 8 años. Entonces a mí me da el valor, es de 29.000 cada año la depreciación de esa maquinaria. Aquí lo reflejamos en esta tabla que siempre hacemos. En el año 0 es el costo de adquisición, los 252.000 y es su valor en libros. Ya en el primer año, entonces tenemos la depreciación anual, es 29.000, es el mismo valor, porque en línea recta ya sabemos que la depreciación es el mismo valor. Entonces aquí la depreciación acumulada son los mismos 29.000 y aquí restamos 252.000, el valor en libro, menos 29.000, nos da 223.000, es el valor que queda al primer año. Y así sucesivamente vamos trasladando el valor de la depreciación de cada año, que es igual. Son los ¿Puedes repetir esa parte? Porque no lo entendí. La parte del libro. El valor de euro son 252.000, que es el costo a cómo la compramos de adquisición. Entonces, yo le voy a restar los 29.000, 252.000 menos 29.000, me da 223.000. O sea, mi nuevo valor en libro es el valor inicial menos la depreciación del primer año. El segundo año la depreciación es lo mismo, porque en el de línea recta es igual todos los años. En depreciación acumulada, ¿cuánto tengo yo? 29.000 más 29.000. Eso me da 58.000. En la depreciación acumulada es solo irle aumentando el valor del año. En este caso, los 29.000. Entonces se le va aumentando 29.000, el otro 29.000, el otro 29.000. Es solo ir sumando en depreciación acumulada. Y el valor del libro es lo contrario, es irse restando. Entonces ahí tenemos los 203.000 menos 29.000, nos da a 194.000. Entonces ahí le vamos restando cada año el valor de la depreciación anual para saber el valor en libro que va quedando. Entonces ahí cada año le restamos los 29 hasta que llegamos al final con los 20.000. Nosotros tenemos que llegar al valor residual, que el ejercicio nos dice que la máquina son 20.000. Si nos vamos al valor en libro, entonces aquí lo que decía 252.000 menos 29.000 da 223.000 menos 29.000, 194.000 menos 29.000, 165.000. 165.000 menos 29.000, 136.000 y así sucesivamente le vamos restando los 29.000 hasta que nosotros lleguemos al valor del libro, que en este caso es 20.000, el valor residual. Nosotros tenemos que llegar aquí al valor residual. El método de línea recta es el más fácil porque
es el mismo valor de depreciación anual. Aquí vemos 29,000, es todos los años es lo mismo. ¿Y de dónde lo sacamos? En la fórmula. 252,000 menos 20,000 entre 8. Eso nos da los 29. Ese es el del método de línea recta. En el método de las unidades de producción, entonces aquí les decía, todas estas unidades que son las horas, entonces nos daba aquí. El ejercicio nos da esta parte que dice primer año 50,000 horas, así sucesivamente. Entonces todas estas horas nosotros las vamos a ocupar en el método de unidades de producción, que es el número 2. Entonces, igual solo pasamos. En el primer año son 50,000, en el segundo 55,000 y así sucesivamente. Aquí vamos a utilizar otra fórmula. Nosotros primero debemos de sumar todas las horas en este caso. Entonces todas las horas las vamos a sumar y me da a mí 400,000. El total de horas puede ser kilómetros si es un vehículo, entonces se suman todos los kilómetros. Aquí se totaliza todas las unidades. En este caso son horas de trabajo y entonces yo simplemente sumo todas y me da 400,000. Porque ese valor yo lo voy a ocupar en una fórmula. Aquí la fórmula me dice, aquí la tenemos, es el costo del activo menos el valor residual entre la vida útil en unidades. Entonces nosotros sabemos que la maquinaria tiene un costo de 252,000 menos 20,000 entre 400,000, que es el total de horas. El total de horas de los 8 años. De ahí saqué 400,000. Siempre se va a sumar las unidades, como decía. Si es un vehículo nos van a dar kilómetros, por ejemplo. Entonces todos los kilómetros de todos los años se suman para ocuparlos en la fórmula. Entonces la fórmula me da un factor de 0.58, que es lo que yo ubico aquí, 0.58. Siempre, como decía, en el año 0 es el costo. Nosotros compramos el valor, en este caso de la maquinaria, 252,000. Ahora, el importe de la depreciación va a ser, aquí lo tenemos, el factor, la depreciación por unidad, los 0.58 por las 50,000 horas. Eso me da en el primer año 29,000. Entonces, el valor en libro va a ser 252,000 menos 29,000. Ahí me queda 223,000 en el primer año. En el segundo año, siempre va a ser el factor 0.58, en este caso, por 55,000 horas. Entonces aquí el valor son 31,900. Aquí voy a encontrar 223,000 menos 31,900. Entonces me quedan 191,100. Y así sucesivamente voy a ir multiplicando el factor de cada año por las horas. Eso me da el importe de depreciación, el que voy a restar aquí al valor, que voy a ir disminuyendo hasta que lleguemos al valor residual. O sea, al mismo valor nosotros tenemos que llegar en todos los métodos de depreciación. O sea, nosotros ¿a dónde vamos a llegar? Al valor residual. O sea, a los mismos 20,000. Estamos viendo que para estos dos hay fórmula. O sea, tan sencillo como eso. Entonces aquí solo aplicamos fórmula y ahí nosotros tenemos el valor que vamos a utilizar. Después tenemos el doble saldo decreciente, el siguiente método. En este nosotros lo que vamos a hacer es dividir 1 entre la vida útil por 2. Entonces, 1 entre la vida útil, ¿cuánto nos dice el ejercicio? Son 8 años. Entonces, por 2 se multiplica por el nombre que dice doble saldo. Por eso es que se utiliza multiplicarlo por 2.
Entonces el factor lo encontramos 1 entre 8 por 2. O sea, si la vida útil fueran 5 años, entonces 1 entre 5 por 2. Así sucesivamente, según la vida útil que tenga. Eso de la vida útil sale al principio del ejercicio, ¿verdad? Sí, en los datos nos decía, lo compramos en 252,000 con un valor residual de 20,000 y con una vida útil de 8 años. Entonces esos datos siempre los va a dar el ejercicio. Pero el 1, ¿dónde salió? Según. El 1 siempre es algo que se va a usar siempre en la fórmula. 1 entre la vida útil por 2. O sea, siempre va el 1. Siempre va el 1. Sí. Ah, ok. Y el por 2 igual. Sí, el 2 igual, porque el mismo nombre lo dice, doble saldo. Entonces aquí siempre partimos con el año 0, que el activo en este caso vale 252,000. La tasa de doble saldo decreciente fue la que encontramos por medio de la fórmula 1 entre 8 por 2 y nos dio 0.25. Ese es el factor que nosotros vamos a utilizar. Entonces mi primer año voy a ocupar el valor de adquisición, son los 252,000. El importe de la depreciación va a ser multiplicar los 0.25 por los 252,000. Y aquí en el valor vamos a tener 252,000 menos 63,000 y me da 189,000. Esos 189,000 de... No entendí esa parte. No entendí esa parte que explicó. Que multiplicaba. 0.25 por 252,000 me da 63,000. La tasa se multiplica por el valor en libro y eso nos da el importe de depreciación. Después, para encontrar el valor en libro, son 252,000 menos 63,000. Ahí me quedan 189,000. Los 189,000 del año 1 es mi valor en libro del año 2. O sea, el saldo que tenemos aquí lo trasladamos al año 2. El saldo final del año 1 podríamos llamarle, lo trasladamos al año 2 para multiplicarlo por el factor 0.25 y encontrar el importe de depreciación. 0.25 por 189,000 me da 47,250. Ahora que el valor lo hallamos, 189,000 menos 47,250, ahora me quedan 141,750 en el año 2. Entonces, en el año 2 el saldo lo paso para el año 3 para multiplicarlo por la tasa. En este caso, 0.25 por 141,750 me da la depreciación de 35,437.50. El valor en libro siempre es restando. 141,750 menos 35,437.50. Entonces me quedan 106,312.50. Y así continúo hasta llegar a los 20,000. Los 20,000 siempre tengo que llegar, que es el valor residual. En todo, si vemos todos los cuadros, nos tienen que ir dando 20,000 al final. Tenemos que llegar al valor residual. Por último, tenemos el método de la depreciación de la suma de los dígitos de los años. Entonces aquí la fórmula es costo del activo menos el valor residual por los dígitos de los años entre la suma de los dígitos. Aquí lo que tenemos que hacer, aquí tenemos los años. Como su nombre lo indica, es la suma de los dígitos de los años. En su nombre indica por dónde va el método. Entonces aquí tenemos, decíamos, 8 años. Entonces yo aquí sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 y me da 36 el total de años. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8.
Y después yo hago la división para conocer el valor de la fracción, este que está aquí. Entonces, yo aquí empiezo de atrás, del mayor al menor. El primer año, 8 entre 36. El segundo año, 7 entre 36. El tercero, 6 entre 36. Después 5 entre 36. 4 entre 36. 3 entre 36. 2 entre 36. 1 entre 36. Entonces ahí se conoce el valor de la fracción. Primero es sumar. Por ejemplo, si la vida útil fueran 5 años, entonces solo sumaríamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y ahí conocemos el valor del total de años. Y dependiendo de la vida útil, entonces venimos del mayor al menor. En este caso, la suma nos dio 36 y la vida útil son 8 años. Entonces, el 8 entre 36, 7 entre 36 y así vamos disminuyendo. Vamos hacia el más bajo. El costo depreciable, aquí tenemos que son 232,000. ¿De dónde sacamos el costo depreciable? Son los 252,000 menos los 20,000. El costo del activo menos el valor residual. Y eso es lo que nosotros multiplicamos por el factor que encontramos en la división, que es lo que está aquí. El dígito de los años entre la suma de los dígitos. Entonces aquí 0.22 por 232,000 nos da 51,555.56. Siempre aquí el valor lo encontramos restando 252,000 menos 51,555.56. Nos quedan 200,444.44. Y así continuamos. El segundo fracción, ya sabemos que era los 7 entre los 36. Eso nos dio 0.19. Por los 232,000, que es el costo depreciable, me da 45,111.11. Y ya nuestro valor va a ser restar 200,444.44 menos 45,111.11. Ahora me queda el nuevo valor de 155,333.33. Y así cada año vamos a ir multiplicando la fracción por el costo depreciable. Eso me da mi importe de depreciación y después yo lo resto para saber el saldo en IVA. Y así vamos a llegar al final siempre al valor de 20,000, que es el valor residual. En todos los métodos nosotros llegamos al mismo valor de 20,000, que es el valor residual. Lo que cambian son las fórmulas que se aplican en cada uno de ellos. Digamos que el más utilizado es el primero, que es el línea recta, que es el más fácil, porque ahí lo único que tenemos es el valor, el costo menos el valor residual entre la vida útil. Y entonces aquí tenemos una depreciación anual igual, porque el valor que nos da en la fórmula es el que ubicamos cada año. Entonces, por eso decimos que es el más fácil, el de línea recta, pero igual si vemos los otros tampoco no son tan difíciles. Entonces, solo es aplicar alguna fórmula para hallar un factor, multiplicarlo y con eso nosotros tenemos el importe de depreciación. Y después ya conocemos lo que es el valor en libro. El valor en libro que es ir restando el valor menos la depreciación, que obviamente va a ir disminuyendo hasta que nosotros lleguemos al valor residual. En este caso es 20,000 Córdoba. Entonces en todos los cuadros, independientemente del método que estemos utilizando, vamos a llegar a ese valor.
Consulta, Andrés. No, profe, le entendí bien. Entonces, esta parte era para recordar lo que ustedes ya manejan, digamos, ya lo vieron en contabilidad, creo que en la 3 se ven los métodos de depreciación, pero aquí la NIF nos manda a reforzar estos conocimientos sobre los métodos de depreciación. El día de hoy vamos a tratar un poco sobre los arrendamientos y aquí está la sección 20 de NIF para PYME que nos habla sobre los arrendamientos. Entonces, un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador, el dueño de una propiedad, cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas. El derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, aquí lo que estamos hablando es sobre arrendamiento. Por ejemplo, una empresa tiene una propiedad, tiene un vehículo, tiene una maquinaria y la puede arrendar a otra persona para que esa persona la use y esa persona a cambio le da el pago de una cuota o una mensualidad por usar ese activo. Entonces aquí vamos a ver que van a existir dos tipos de arrendamiento, el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. Entonces, si un arrendamiento es un arrendamiento financiero o operativo, va a depender de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. ¿Cuáles serían esas situaciones? El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización del plazo. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable. El plazo del arrendamiento es por parte de la vida del activo. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos por el arrendamiento es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede utilizarlo. Aquí también nos habla más sobre situaciones que nos van a nosotros a llevar a clasificar un arrendamiento financiero. Si el arrendatario puede cancelar el acuerdo de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador, las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo repercuten en el arrendatario y el arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario. Entonces aquí vamos a ver que el arrendamiento operativo va a ser un simple arrendamiento en donde, por ejemplo, se cede el uso del valor a otra persona, en este caso una empresa, y esa empresa te va a dar a vos el pago del canon mensual por el uso. Pero en el caso de un arrendamiento financiero va a ser aquel donde sí se dé el contrato de arrendamiento, pero en este caso la persona que está arrendando tiene la opción de compra. O sea, al finalizar el periodo por el que se estableció el arrendamiento, él va a dar un valor restante y se queda con la propiedad del activo. En el caso, por ejemplo, de una maquinaria, una empresa se la arrienda a otra y le está pagando una mensualidad por su uso, pero al final dentro del contrato está la opción de compra. Entonces, al final esa otra empresa se va a quedar con la propiedad de esa maquinaria, obviamente cancelando cierta parte de dinero. Entonces, ahí la gran diferencia es cuando el arrendamiento tiene una opción de compra y cuando es un simple arrendamiento. En la parte de números, ahí vamos a ver cómo contabilizar el arrendamiento. En el caso de la información financiera, ¿qué es lo que se va a revelar en el caso de los arrendamientos? Aquí nos dice que para cada clase de activos el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa
el total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa, hasta 1 año, entre 1 y 5 años, más de 5 años, y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos, incluyendo información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamiento y restricciones. Entonces, toda la parte importante de información sobre los arrendamientos, entonces ahí se tiene que incluir como una nota a los estados financieros. Un arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento bajo arrendamientos operativos, incluyendo los costos por servicios tales como seguro, mantenimiento, como un gasto de forma lineal. Aquí lo que nos quiere decir es que a la hora de contabilizar un arrendamiento operativo va a ser simplemente un gasto porque estamos viendo que no lleva la opción de compra. Entonces todos los pagos que se vayan dando es simplemente un pago de alquiler. Entonces un pago de alquiler es un gasto para la empresa que está arrendando ese activo fijo. Entonces ahí simplemente lo llevamos al gasto como un pago por alquiler. En el caso de los arrendadores, en el caso de los arrendamientos financieros, un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentarán como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Entonces, aquí estamos hablando ya de un arrendamiento financiero, un leasing financiero que lleva una opción de compra. Y entonces aquí nos dice que el valor lo debemos de reflejar como una partida por cobrar. Entonces ya no es como un gasto, sino como un cuenta por cobrar. Aquí vamos a revelar la conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar hasta 1 año, entre 1 y 5 años, más de 5 años, los ingresos financieros no ganados, el importe de los valores residuales, la estimación de incobrables relativa a los pagos mínimos por el arrendamiento pendiente de cobro. Vamos a ir a ver el ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente. La empresa arrendadora mundial, vamos a poner más porque no se ve mucho, dice que la empresa arrendadora mundial, cuya principal actividad es el arrendamiento de maquinarias y vehículos industriales, suscribió el 2 de enero de 2021 un contrato de arrendamiento por medio del cual le arrienda una vagoneta a la empresa La Industrial S.A. El convenio de arrendamiento suscritas por ambas entidades incluye las siguientes condiciones. 1. La adquisición de la vagoneta sujeto de arrendamiento tiene un costo de 100,000 córdobas. Asimismo, dicho vehículo tiene una vida útil estimada de 8 años. Se va a depreciar por el método de línea recta y se espera tenga un valor residual al final de su vida útil de 0. Los costos anuales de mantenimiento, operación y seguro ascienden a 6,000. 2. El contrato de arrendamiento no es cancelable y está pactado por un periodo de 5 años. El arrendador realizará una inspección semestral del vehículo a efectos de verificar el estado del mismo. En el número 3 dice que el monto de la cuota anual de arrendamiento asciende a la suma de 23,000. Los pagos del arrendamiento se realizarán al final de cada año. En el 4 dice que el contrato de arrendamiento otorga al arrendatario la opción de adquirir la vagoneta, cancelando la suma de 539 al final del plazo de dicho contrato. 5. La tasa de interés es del 5% anual
Y 6, al inicio del arrendamiento se espera que al final del año 5, la vagoneta tenga un valor razonable de 40 mil. Entonces aquí nos enseña o nos muestra cómo sería la contabilidad del arrendatario y del arrendador. En el primer año, que sería la adquisición de la vagoneta o del arrendamiento, entonces aquí tenemos que para el arrendatario los 100,000 del valor en la cuenta de propiedad, planta y equipo y arrendamiento por pagar. ¿Por qué? Porque decimos que en este caso es un arrendamiento financiero, porque lleva la opción de compra. Es decir, que en todo el contrato está estipulado. En todo el contrato está estipulado que yo voy a arrendar esa vagoneta, pero al final va a ser de mi propiedad, porque yo voy a cancelar un monto restante con el cual yo paso a ser el dueño de dicho activo. Entonces ahí tenemos, por eso contabilizamos de esa forma, propiedad, planta y equipo, contra arrendamiento por pagar. Ahora, para las cuotas, entonces debemos de hacer un cuadrito para el cálculo de los intereses y las cuotas. Aquí tenemos los 100,000 en el año 2021, partimos del año 2021. Dice que es a 5 años pactado el arrendamiento. Entonces, en el año 1 tenemos 100,000. La tasa dice que es el 5%. 100,000 por 5% son 5,000. Pero la cuota dice que es de 23,000. ¿Cuánto me restan para los 23,000? La amortización va a ser de 18,000. 5,000 más 18,000. Entonces ahí tengo la cuota que es de 23,000 porque es lo que está pactado. Entonces el saldo al final serían los 100,000, saldo inicial menos la cuota de 23,000. Entonces tengo 82,000. Después tengo en el año 2 el saldo es de 82,000. El interés es de 5%, siempre multiplicamos por el 5% y me da 4,100. La cuota en este caso, como siempre, es 23,000. 4,100 menos 23,000, la amortización se hace de 18,900. Aquí sacamos el valor de el saldo inicial menos la amortización y entonces me queda 63,100 de saldo final. Los 63,100 pasan a ser mi saldo del año siguiente, lo multiplico siempre por la tasa de interés. Entonces, el interés son 3,155. En este caso, la amortización va a ser 3,155 menos 23,000. Son 19,845. Y el nuevo saldo es 63,100 menos 19,845. Entonces, me quedan 43,255, que pasa a ser mi saldo del año siguiente, al cual le multiplico la tasa de interés del 5% y en este año me da un interés de 2,162.75 menos los 23,000. Entonces la amortización es de 20,837.25 y aquí el saldo final son 43,255 menos los 20,837.25 son 22,418. Después, por último, el saldo final pasa a ser el saldo del último año. Lo multiplico por el 5% que es el interés. Eso me da el valor del interés. En este caso, la cuota ya no es 23,000. En el último año le tenemos que sumar la opción de compra.
la opción de compra decía que era 539. Entonces, 23,000 más 539 son 23,539. Aquí a restar 1120.88 menos 23,539, entonces me da los 22,418, que menos el saldo final, entonces ahí ya llego a cero, es decir, en el quinto año al finalizar el contrato, yo ya cancelé la vagoneta. Entonces ahí ya tengo ya la cancelé y ya es mía, ya es de mi propiedad, pero desde el inicio, como yo sé que había firmado un contrato de arrendamiento financiero, ya sabía que iba esa opción de compra, que al finalizar el plazo del contrato iba a ser de mi propiedad. Por eso yo es que aquí la estoy contabilizando como propiedad, planta y equipo y un arrendamiento por pagar. Que después voy a ir pagando en cuotas. Por ejemplo, aquí tengo el primero son 18,000 y 5,000 de gasto del interés y 18,000 de la cuota. Yo estoy pagando 23,000. ¿De dónde salen estos datos? Estos datos están reflejados en mi cuadro de amortización. De ahí saqué mis datos de cómo está estructurado el pago de la amortización y el pago del interés. El gasto por depreciación es simplemente dividir el valor entre la vida útil, porque aquí nos decía, estamos utilizando el de línea recta. Entonces aquí 100,000 entre 8, me parece que la vida útil nos dice, sí, aquí dice que 8. Entonces dividimos y eso nos da el valor de 12,500. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Yo la voy contabilizando de esta forma el arrendatario porque ya decimos, va a ser parte de mi propiedad. Por eso lo vamos contabilizando como que si fuera de él. Como que si fuera de él la vagoneta. En este caso, la vamos contabilizando, le vamos contabilizando todos los gastos. Como que es de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros firmamos el contrato de arrendamiento financiero que especifica que va a ser, una vez que cancelemos la cuota, va a ser de nosotros. Por eso es que se va contabilizando así, como que ya fuera de nosotros. Porque si vemos aquí, sigue con los gastos de operación, que a veces que cada año son de 6,000. Entonces yo los pago. Yo los pago, pero porque va a ser mía ese activo fijo. Entonces, gastos de mantenimiento con el efecto de 6,000. ¿Sí? No tiene nada que ver con la clase, pues, pero que a la utilidad antes del IR, ¿a qué se calculaba? La utilidad antes de impuestos. Es la que después le calculamos el 30%. La utilidad antes del IR, ¿sí? La utilidad antes del impuesto, acordate que puede ser la utilidad bruta menos el total de gastos operativos. Y si tenés otros gastos, otros ingresos, entonces la utilidad operativa más otros ingresos menos otros gastos. Depende de los datos que tengas en el estado de resultados. Ok, gracias. Sí, va a ser dependiendo. Entonces aquí vamos contabilizando porque va a formar parte del arrendatario. Entonces por eso vamos contabilizando como una propiedad, planta y equipo, arrendamiento por pagar. Y obviamente ese arrendamiento por pagar es donde vamos a ir registrando las amortizaciones hasta que llegue a cero, obviamente. Y todos los gastos derivados, gastos financieros, gastos por depreciación, gastos de mantenimiento, entonces del activo, ahí lo vamos contabilizando como parte de nuestra contabilidad. En el año 2022, ahí, ¿qué tenemos?
Ahí tenemos la amortización, que son 18.900, los intereses de 4.100 y la cuota, que son 23.000. Igual, ya es otro año, registramos su gasto por depreciación, estamos utilizando línea recta, costo entre la vida útil y sus gastos de mantenimiento anuales. Y así sucesivamente, todos los años. Esta sería la forma de contabilizarlo. El siguiente año, la amortización son 19.845, el interés 3.155, con eso tenemos la amortización de 23.000, los gastos por depreciación de ese año y los gastos de mantenimiento de ese año. El siguiente año igual, la amortización 20.837, 2.163 del interés, que me da la cuota de los 23.000, su depreciación anual y sus gastos de mantenimiento anual. En el siguiente año, igual, contabilizamos la amortización, 22.418, los intereses, 1.121, y obviamente a este mes le añadimos los 539, que era el monto ya para cancelar totalmente el activo. Entonces, por eso, en el año 5, nuestra cuota es de 23.539, porque le añadimos los 539. Y contabilizamos igual su gasto por depreciación y su gasto anual de mantenimiento. Ahí tenemos los 5 años que dura el contrato contabilizado para de esa forma demostrar que se pagó el arrendamiento por pagar, que los 100.000 Córdoba se cancelaron y en ese momento, al 5º año, ya es de tu propiedad completamente el activo fijo. En el caso del arrendador, ¿qué va a contabilizar? Entonces el arrendador lo que va a tener, y nos decía la misma NIF, por eso me fui directamente al ejercicio. Entonces el arrendamiento por cobrar de los 100.000 Córdoba, y después vamos a ir viendo cómo se va, nos van cancelando el pago, en este caso del activo. Aquí podemos ver cómo entramos 23.000 y cómo están contabilizados en el arrendamiento por cobrar y los intereses, que para él va a ser un ingreso financiero. Para el otro es un gasto y para el arrendador es un ingreso, lo contrario. Entonces, año tras año, hasta que se cumpla el plazo del contrato, yo voy a ir registrando mi entrada en efectivo de la amortización más los intereses. Y así hasta llegar al año 5, donde la empresa me va a cancelar completamente el valor del arrendamiento. Y por eso vemos al final la cuota de 23.539, porque lleva añadido los 539 que faltaban para completar el valor de los 100.000 y con eso hacer ya la compra definitiva. Porque al final la opción de compra sí la vas registrando desde el inicio como que fuera tuya, por eso vemos desde el año 1 que se firma el contrato registrada como propiedad, planta y equipo, porque lleva la opción de compra que se va a hacer efectiva al finalizar la fecha de vencimiento del contrato. Y ahí ya completamente es nuestro ese activo fijo. O sea, todos los datos están acá para poder realizar el ejercicio. Y primero realizamos el cuadro donde estamos viendo el cálculo del interés, la amortización y hasta que en el año final del contrato llegar a 0. Obviamente aquí en este cuadro tenemos que llegar a 0 porque es la cancelación total del valor del bien arrendado. Entonces ahí lo que vamos haciendo es dividiendo en la parte que corresponde a interés y la parte que corresponde a la amortización. Después solo ir registrando ya en cuentas
lo que sería el valor de la amortización como un arrendamiento por pagar para el arrendatario y los intereses como gasto financiero para el arrendatario, y registrándole su gasto por depreciación cada año y sus gastos de mantenimiento anual. Si vemos el arrendamiento por pagar para el arrendatario y el gasto financiero, y para el arrendador eso mismo es un arrendamiento por cobrar y un ingreso financiero, lo contrario. De esta parte yo voy a poner una tarea. De esta parte voy a poner una tarea que es un ejercicio similar. Igual ustedes van a hacer el mismo proceso, la tabla y los asientos contables. Es lo mismo, tiene los mismos datos, valor de adquisición, tiene gastos anuales de mantenimiento, tiene vida útil para sacar la depreciación por método de línea recta, tiene valor de cuota y el monto que se pague al final para cancelar el contrato. Todos los mismos datos. Entonces ustedes se van a guiar con esto que voy a subir para que así lo puedan hacer. Oíste, Andrés. Voy a subir uno de tarea. Profe. Sí. Ah, ok. Voy a subir una de tarea. No, es que lo escuché que entrecortado, no escuché la que... Sí, de todos modos yo subo este video por cualquier cosa, ustedes me escriben. Está bien. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, profe.